Bien, vamos a comenzar a hablar de la política económica del gobierno en sus dos gobiernos. En ese sentido, ustedes tienen, junto con el texto de Rapoport, debajo, fíjense, un archivo con cuadros estadísticos y uno de los que primero le interesaría ver es el tema de la evolución del Producto Bruto. El Producto Bruto durante el gobierno peronista creció en los dos primeros años y, como decíamos, desde el 49 hasta el 52-53 hay un periodo de estancamiento con caída del producto que luego, desde el año 53-54, está vinculado con un crecimiento nuevamente interesante del Producto Bruto, recuperándose de la situación. La política, como dijimos, fue nacionalista, con fuerte intervención del Estado. En ese sentido, de los aspectos más importantes conocidos de la nacionalización y creación de empresas públicas es muy conocida decisión de nacionalización de los ferrocarriles, que se toma en 1947, adquiriéndole a los frigoríficos, a los ferrocarriles británicos, no solamente los ferrocarriles, sino las terminales portuarias y todo lo que tiene que ver con el manejo ferroviario. Elemento muy importante porque el transporte era, digamos, seguía siendo hasta esa época fundamentalmente por tren, era un elemento central para cualquier tipo de política de desarrollo. Bueno, muy discutido el tema de la eh, nacionalización de los ferrocarriles, pero el objetivo era tener un instrumento clave para, para digamos, fomentar las regiones económicas, el desarrollo económico. Bueno, otras realizaciones importantes en materia de infraestructura va a ser la creación del primer gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires, que va a ser uno de los grandes logros de la etapa, para proveer energía barata y más abundante a las empresas y a los particulares, y de la misma manera crear una serie de emprendimientos hidroeléctricos en Liguil, en Mendoza, la empresa Ameguino en Chubut, la presa Ameguino en Chubut, son algunas de las decisiones de aumentar la generación de electricidad. Digamos, las políticas de industrialización eran el verbo, pero luego para lograr el desarrollo industrial hacía falta energía, hacía falta transporte que eran casi inexistentes. Digamos, eso es una larga historia de las políticas económicas. Una cosa es querer hacer algo y otra cosa es tener los medios para hacerlo. Bueno, en ese sentido también otra medida de nacionalización es los teléfonos. La empresa de teléfono norteamericana es nacionalizada, se crea, se aumenta la creación de la Marina Mercante en nuestro país, es una decisión que se tomó en el año 41, pero con el peronismo tiene un desarrollo interesante, importante, y de la misma manera, bueno, hay una cantidad de empresas que el Estado comienza a ser participante en sus directorios después de la crisis del 49, otras son creadas por el Estado, Aerolíneas Argentinas es una creación de esa época. Bueno, hay una gran cantidad de emprendimientos que, por ejemplo, también llevan a la creación de Atanor, una empresa muy importante en la industria química en nuestro país. Bueno, léanlo en el texto de Rapo porque son innumerables las decisiones de creación de industria o aparecer en el directorio de distintas industrias por parte del Estado. Y también en cuanto al apoyo al Estado, al sector empresario privado, que tiene un desarrollo importante, empresas medianas, chicas y grandes también, que son apoyadas a través de créditos baratos, subsidiados del Banco de Crédito Industrial, que es la principal herramienta en ese sentido. Eh, la política estuvo vinculada también con un aumento en la obra pública y en el aumento del gasto público en empleados del Estado, en el empleo público. También
vean los cuadros, el segundo cuadro que están en el campus acerca del aumento del gasto público que fue bastante acelerado hasta el 49, luego se estabiliza y cae el gasto público, podemos decir, en su segundo gobierno, a partir del año 52. O sea, el elemento central de la discusión sobre ese gobierno. Sí, lo que es muy importante por parte del gobierno es mantener y acelerar las políticas de distribución del ingreso. Perón fue secretario de Trabajo y de Previsión Social en el periodo 44-46, antes de ser presidente. Eso, por ejemplo, significó la creación de las cajas de jubilaciones en nuestro país. Antes del 44 solo se jubilaban sectores de las Fuerzas Armadas, de empleados públicos, ferroviarios, pero no era el sistema jubilatorio accesible a toda la población. Bueno, eso lo lleva adelante la política social que lleva adelante el peronismo. Y de la misma manera es muy fuerte la política de distribución del ingreso vía salario indirecto mediante la educación pública, la gratuidad de la enseñanza universitaria en ese sentido, la creación de muchas escuelas, la creación de hospitales, salud pública llega a tener rango de ministerio, habiendo sido solamente secretaría años anteriores. De la misma manera es muy fuerte la política de vivienda, miles y miles de viviendas se crean con crédito del Estado en este periodo a lo largo de los dos gobiernos. Bueno, eso no es algo privativo de la Argentina, está ocurriendo en el mundo, pero el peronismo es podríamos decir, por lo menos claramente en América Latina, es el país donde más audaz y más fuerte es toda esta política de distribución del ingreso, que se ve acompañada también con los salarios, la evolución de los salarios por vía de salario directo o indirecto. La idea es que llegan a participar en el 50% del ingreso nacional los sectores de los trabajadores, que llegarían al máximo de distribución del sector del trabajo, que se compara con lo que ocurre en los últimos años y en determinados periodos de los últimos años, donde solamente alcanzan a participar de un 20, 20 y pico por ciento en la distribución del ingreso. Ese es el momento de mayor distribución del ingreso y eso es lo que le da al peronismo en este periodo la característica de distribucionista, ¿no?, que tiene este periodo, también muy acompañado por política ya no a los trabajadores, sino a los más desposeídos a través de costolengos, hogares para, digamos, para ancianos, para la niñez, para las madres solteras. Bueno, es muy fuerte la política social del peronismo y que explica, digamos, un poco el éxito y el apoyo popular que tiene durante esos gobiernos. Otro elemento que tendríamos que decir sobre el periodo es el tema de la industria, que ya habíamos dicho. La balanza de pagos, también tienen ustedes cuadros que pueden ver en el anexo. La balanza de pago fue superavitaria en los dos primeros años, 46-47, luego tendrá una caída importante acompañada de toda la crisis y el aumento de la inflación en el país desde el 49 hasta el 52, o sea, en general todos los indicadores económicos no funcionan del todo bien, y luego van a ver ustedes que nuevamente vuelve a haber superávit comercial con el exterior, y, como ya habíamos dicho, una caída relativa del gasto público. Los problemas que ocasionó la crisis del 49-53 van a originar la oposición política que ya mencionamos anteriormente, enfrentamientos políticos muy agudos que existen. Los problemas económicos van a determinar que haya un cambio en la política económica en su segundo periodo. A partir del 52, cuando llega a la presidencia, se inicia una política que, por ejemplo, tendrá que ver con una vuelta al campo, dicen distintos autores, que es tener una política de subsidio y avanzar en, digamos, política de liberalización del sector.
tiene que ver con tratar de conseguir desarrollar la industria pesada que quedó pendiente, inacabada en el primer periodo. El más serio, digamos, el crecimiento de la industria liviana se debía al aumento del uso de mano de obra, pero tenía un limitante que era la tecnología, los insumos que eran importados y eso provocaba, fue parte de la crisis del 49, 52, 53. Entonces, la alternativa va a ser tratar de desarrollar la industria pesada y eso enfrentando las dificultades en la provisión de divisas en el país. Ahí es cuando se suaviza la política nacionalista y hay indicadores de carácter político y en lo económico es la sanción de una ley, la Ley de Inversiones Extranjeras del año 53, que liberaliza en parte las condiciones para la llegada de inversiones externas, pero digamos no es una liberalización absoluta, sino con fuertes pautas reguladas por el Estado de esa inversión. De la misma manera, léanlo ustedes en Rapoport, los famosos convenios petroleros con el Standard Oil en el 54, donde entregaban áreas de la Patagonia a la inversión norteamericana, esta empresa norteamericana, la ESO de Rockefeller, que provocó, digamos, una fuerte discusión hasta dentro del propio peronismo, digamos, de los sectores sindicales ligados a los petroleros, pero que indicarían tener una política de acercamiento con los Estados Unidos y con la inversión extranjera en general. Y de la misma manera, por ejemplo, el intento de lograr aumentos de los salarios en base a la productividad era una idea nueva que se intenta llevar adelante con la creación del Congreso de la Productividad en el año 1954, donde justamente desde el gobierno se intentó establecer este principio que sería más bien ligado a un enfoque ortodoxo en materia económica, que no significa, que no logró un apoyo unánime. Bueno, digamos, uno no puede explicar en detalle todas estas cuestiones, pero que mostraban el planteo del gobierno de lograr un cambio en la política económica que tienen efectos, como mencionamos, acerca de la evolución del PBI, digamos, de crecimiento del PBI, de baja del gasto público, de baja de la inflación, de mejoras en la balanza comercial, lo que lo llevaría a decir a Rapo, porque el motivo del golpe contra Perón, el primer intento que fue el bombardeo de Plaza de Mayo, más de 200 muertos, y después el golpe de Infante de septiembre de 1955, más que motivaciones económicas, o sea, explicar el golpe por, digamos, la crisis económica, se explica más bien por cuestiones de carácter político, por el odio, el enfrentamiento al tipo de régimen político que había llevado adelante el peronismo en cuanto al papel de los sindicatos, al papel, digamos, del propio partido peronista, que llevan a sectores de la oposición a ver que la única manera de derribar a Perón es por medio de un golpe militar. De hecho, en la elección del año 52, que lo llega a su segunda presidencia, Perón logra el 62%. Digo, tenía y seguía teniendo un fuerte apoyo popular. El golpe del 55, la triunfante, va a estar vinculado ya luego a un cambio importante de la política económica, donde se van a desarmar muchas de las medidas de intervención económica y o de las empresas creadas por el Estado, cosa que trataremos de ver en las siguientes clases, ¿no?